Imagina por un instante que todo lo que callas, tarde o temprano, comienza a pesar. No importa si eres un ciudadano común o una estrella de la música que parece tenerlo todo: fama, dinero, talento, millones de seguidores atentos a cada movimiento. El silencio siempre guarda un precio, y cuando llega el día en que alguien decide romperlo, ese momento se convierte en un antes y un después, porque hay silencios que arden más que las palabras, y confesiones que no solo liberan al que las dice, sino que estremecen a todos los que escuchan. Esa es la sensación que se ha apoderado de miles de personas en las últimas horas. Una expectativa que late en cada rincón de las redes sociales, en cada portal de noticias, en cada conversación de fanáticos que intentan descifrar lo ocurrido. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué ahora? ¿Y qué significa todo esto para quienes alguna vez creyeron en una historia que parecía indestructible? Hoy estás a punto de sumergirte en ese misterio. Un misterio que no se mide en notas musicales ni en giras multitudinarias, sino en emociones humanas, en gestos íntimos y en verdades que se guardaron demasiado tiempo. Porque Cristian Nodal ha roto el silencio. Pero antes de entender la magnitud de sus palabras, debemos detenernos y abrir un espacio a la reflexión. ¿Por qué el silencio de una figura pública genera tanta intriga? ¿Por qué nos obsesiona descubrir qué piensa realmente alguien a quien nunca hemos visto más que a través de pantallas, entrevistas y canciones? La respuesta quizás está en que esas figuras se convierten en espejos. Proyectamos en ellas nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras heridas, y cuando deciden hablar, sentimos que hablan también por nosotros. Y en este caso, el eco de esa voz ha llegado con la fuerza de un suspiro contenido durante meses. Detrás de los focos, de las luces y de los escenarios, la vida de Cristian Nodal y Cazzu parecía un cuento escrito con melodías. La pasión de un artista que revolucionó la música regional mexicana y la fuerza magnética de una cantante argentina que había conquistado su propio lugar en la industria. Dos mundos distintos, dos pasados diferentes, que en algún momento se encontraron en un mismo escenario de vida. Muchos lo llamaron destino, otros casualidad, pero lo cierto es que, desde aquel primer instante, la historia de ambos comenzó a despertar curiosidad, porque no se trataba solo de una relación más del mundo del espectáculo. Había algo en sus miradas, en la manera en que sus universos musicales parecían entrelazarse, que atrapaba a todos los que seguían su camino. Y como suele ocurrir en los relatos más intensos, lo que parecía inquebrantable empezó a tambalear. La vida privada, tan celosamente resguardada, comenzó a filtrarse entre rumores, titulares y especulaciones. Y cuando el silencio se prolonga demasiado, lo que queda es la incertidumbre. Esa incertidumbre es la que ahora se despeja con la voz de Nodal. Pero espera, no corramos aún. Antes de escuchar lo que dijo, necesitamos comprender qué significa el silencio en medio del ruido mediático. Imagínate por un segundo ser observado constantemente, fotografiado en cada esquina, juzgado en cada palabra que pronuncias. Ahora imagina que, frente a esa presión, eliges callar. Callar lo que sientes, callar lo que piensas, callar incluso lo que duele. Ese silencio no es vacío, es una armadura, una forma de protegerse. Y sin embargo toda armadura tiene fisuras, y todo corazón, por más blindado que parezca, en algún momento necesita hablar. Las palabras de Nodal no surgieron de la nada, son fruto de noches largas, de preguntas internas, de emociones contenidas. Son el desenlace de una historia que nunca dejó indiferente a nadie. Y por eso, lo que ha dicho, emociona, sorprende y sobre todo resuena. En las próximas escenas de este relato, vamos a adentrarnos poco a poco en cómo comenzó todo, la chispa inicial entre Nodal y Cazzu. Los momentos que parecían sacados de un guión romántico, los instantes de complicidad que se compartieron con el mundo. Pero también exploraremos las sombras, los rumores, las tensiones y ese manto de dudas que se fue extendiendo hasta cubrirlo todo. Porque si hay algo que hace poderosa a una confesión, es el contexto en el que aparece. Y hoy, el contexto es este:
una historia de amor que cautivó a multitudes, atravesó fronteras y dejó huellas imborrables, pero que también cargó con el peso de la atención mediática y con los desafíos de la vida real. Cristian Nodal rompe el silencio, y lo que dijo emociona a todos. Pero para entenderlo, tienes que caminar conmigo a través de esta trama. No será un camino recto ni sencillo. Será un viaje que recorrerá escenarios iluminados y rincones oscuros, que revelará tanto las alegrías como las heridas. Un viaje que paso a paso nos llevará al núcleo mismo de la confesión. Y en este instante, querido oyente, lo único que te pido es que te mantengas alerta, porque cada detalle cuenta, cada palabra es clave, y lo que está por revelarse no es simplemente un titular más, sino una pieza de una historia mucho más profunda. Prepárate, porque el misterio apenas comienza. Dicen que las historias más intensas no empiezan con un gran espectáculo, sino con un instante mínimo, casi imperceptible, capaz de cambiarlo todo. Y la historia de Cristian Nodal y Cazzu no fue la excepción. El mundo conocía a Nodal como el joven prodigio que había transformado el regional mexicano con una voz cargada de nostalgia y fuerza. Un artista que, a pesar de su juventud, ya llevaba en la espalda el peso de la fama y las cicatrices de amores pasados que el público había seguido con una obsesión casi enfermiza. Por otro lado, estaba Cazzu, la jefa del trap en Argentina, una artista que había construido su camino con rebeldía, talento y una autenticidad feroz. No era la típica figura que encajaba en los moldes de la industria. Su aura de independencia y misterio la hacían aún más magnética. Dos mundos distintos, dos trayectorias separadas, y sin embargo, el destino parecía empeñado en cruzarlos. Se conocieron en un escenario en el que la música era la excusa, pero la energía que se desató fue mucho más que una colaboración artística. Entre luces, aplausos y miradas curiosas, hubo un instante en que ambos se reconocieron como si hubieran estado esperándose desde siempre. Ese primer cruce no fue un escándalo mediático, ni un romance fugaz de portada, fue un roce de universos, una chispa que empezó a arder en silencio. Al principio, nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo. Los medios hablaban de simples coincidencias, de encuentros casuales en el marco de proyectos musicales. Pero detrás de los reflectores, las conversaciones se alargaban, las miradas se repetían, y las sonrisas empezaban a decir más de lo que las palabras podían expresar. Nodal, con su intensidad característica, se dejaba llevar por la sensación de estar ante alguien distinto. No era la típica relación marcada por la superficialidad de la fama. Con Cazzu, cada diálogo parecía abrir un universo nuevo, lleno de complicidad y de silencios compartidos que no pesaban, sino que sanaban. Ella, en cambio, veía en él un contraste fascinante, un joven marcado por las tormentas, pero con una vulnerabilidad tan evidente que resultaba imposible no acercarse. El romance comenzó a crecer como crece una melodía que nadie puede detener. Primero en secreto, protegido de miradas indiscretas, como si ambos supieran que lo que tenían era demasiado frágil para exponerlo demasiado pronto. Luego, poco a poco empezaron a dejar pistas, fotografías mínimas, gestos apenas insinuados, palabras que los fans analizaban hasta el cansancio. Y entonces, la curiosidad del público comenzó a transformarse en obsesión. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más detrás de esas miradas? Las redes sociales se llenaban de teorías, de conjeturas, de montajes y de sospechas. Cada detalle era diseccionado, cada gesto se convertía en una prueba más de lo inevitable, que Nodal y Cazzu estaban viviendo algo que trascendía lo profesional. Pero lo interesante no era solo la relación en sí, sino la intensidad con la que ambos parecían entregarse. En un mundo donde los romances de celebridades suelen ser fugaces, lo suyo tenía un aire distinto, casi fatalista, como si estuvieran dispuestos a desafiar las reglas. Y sin embargo, bajo ese halo romántico,
también empezaban a surgir las primeras sombras, porque cuando el amor nace bajo el escrutinio del mundo entero, la presión nunca tarda en aparecer. Cada gesto era interpretado, cada ausencia era cuestionada, cada silencio era visto como un signo de crisis. Aún así, ellos parecían inmunes, al menos en la superficie. Juntos se mostraban como dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. En entrevistas, en escenarios y en las pocas apariciones públicas que hacían, la conexión era palpable. No hacía falta exagerar, bastaba verlos para entender que había algo real. Pero en la intimidad, lejos de cámaras y titulares, las cosas no siempre eran tan simples. El amor, aunque intenso, cargaba consigo el peso de las diferencias culturales, de los horarios caóticos de dos artistas en plena cima, y de las cicatrices emocionales que cada uno traía consigo. Cazzu, con su personalidad fuerte y su necesidad de independencia, tenía que aprender a convivir con el torbellino mediático que rodeaba a Nodal, y él, con su sensibilidad a flor de piel, debía encontrar un equilibrio entre ser un artista global y un hombre que intentaba proteger su relación. Es en esos contrastes donde se forjó lo más profundo de su historia, porque el verdadero amor no se mide en momentos perfectos, sino en la capacidad de resistir la tormenta. Los fanáticos, mientras tanto, no dejaban de especular. Algunos celebraban la unión como una de las más icónicas del mundo musical. Otros la criticaban, asegurando que no duraría, que era solo una estrategia de imagen, que el tiempo terminaría desgastando lo que parecía tan intenso. Pero la verdad solo la sabían ellos, y en medio de esa marea de opiniones, eligieron callar, vivir a su manera, y dejar que la música y las emociones hablaran por sí mismas. Cada canción que Nodal lanzaba parecía esconder mensajes. Cada publicación de Cazzu era analizada como si fuera una pista secreta, y el misterio, en lugar de apagarse, se encendía cada vez más. Así fue como nació y creció esta relación, en medio de luces y sombras, de pasión y depresión, de romanticismo y de intriga. Y es precisamente en esa dualidad donde radica su poder narrativo, porque lo que para muchos era un romance más del espectáculo, en realidad era una historia cargada de simbolismos, de silencios que decían más que 1000 palabras, y de gestos que parecían anunciar tanto la gloria como la tragedia. El amor de Christian Nodal y Cazzu fue desde el inicio una canción escrita con acordes dulces y notas disonantes, una melodía que prometía belleza, pero que nunca dejó de recordarnos que, detrás de todo, existían matices oscuros que tarde o temprano saldrían a la luz. Y ahora, mientras escuchamos el eco de esas primeras etapas, debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que realmente se dijo en aquellos instantes íntimos? ¿Qué secretos compartieron en esas noches de confesiones lejos de las cámaras? ¿Y cómo fue que algo tan fuerte, tan prometedor, terminó abriendo la puerta a silencios tan largos? El misterio se profundiza, porque si en el bloque anterior te advertí que cada palabra contaba, ahora entiendes que cada gesto de aquel inicio era, en realidad, una pieza de un rompecabezas que aún no terminamos de armar. Lo cierto es que, más allá de las apariencias, la relación de Nodal y Cazzu nació con una intensidad capaz de deslumbrar al mundo, pero también con la fragilidad de todo lo que se construye bajo demasiada luz. Y fue en esa mezcla de pasión y vulnerabilidad donde comenzó a escribirse el capítulo que nos traerá hasta el día de hoy. El momento en que Christian Nodal finalmente decidió hablar. Pero antes de llegar allí, aún tenemos que atravesar los laberintos de lo que ocurrió después, la consolidación de su amor, las dudas que crecían en silencio, y las grietas que comenzaron a resquebrajar lo que parecía perfecto. Porque toda historia de amor tiene un inicio luminoso, pero también un camino hacia lo inevitable, y en esta, cada paso estuvo marcado por la intriga, la pasión y el eco de un destino que parecía escrito en sombras. El amor, cuando alcanza su punto más alto, suele sentirse como un refugio, un espacio donde el ruido del mundo se desvanece y todo parece posible. Eso fue lo que muchos vieron en Christian Nodal y Cazzu,
un romance que más allá de sus diferencias, parecía haberse convertido en un verdadero hogar. Tras el inicio lleno de misterio, los meses siguientes estuvieron marcados por gestos que confirmaban lo que hasta entonces eran solo sospechas. Nodal y Cazzu ya no se escondían. Las cámaras los captaban tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad que parecían hablar por sí solos. Y aunque intentaban mantener cierta discreción, lo cierto es que cada aparición juntos encendía titulares. Los fanáticos, que al principio dudaban, terminaron por rendirse ante la evidencia. Lo suyo no era un rumor pasajero, era real, y esa realidad estaba teñida de pasión. Los conciertos se convirtieron en escenarios donde el amor se filtraba entre canciones. Hubo miradas que cruzaban el aire como flechas invisibles, sonrisas que parecían imposibles de contener, abrazos que duraban un poco más de lo habitual. En entrevistas, aunque ambos intentaban mantener cierta reserva, bastaba una mueca, un gesto o un destello en los ojos para confirmar que estaban viviendo algo intenso. Cazzu, con su estilo fuerte y enigmático, parecía suavizarse en la presencia de Nodal, y él, siempre tan emotivo, encontraba en ella un ancla que lo hacía sentirse más seguro. Juntos formaban una imagen poderosa, la del equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza, entre dulzura y rebeldía. Para el público eran una pareja magnética, para ellos, un universo propio. Pero como todo universo, pronto empezó a mostrar tensiones internas, porque la consolidación del amor no ocurre en silencio. Requiere de renuncias, ajustes y una voluntad inquebrantable para resistir lo inevitable, la presión externa. Los medios no los dejaban en paz. Cada salida era fotografiada, cada gesto era analizado, cada ausencia era interpretada como una señal de crisis, y lo que para ellos eran simples días de rutina, para la prensa se convertía en un rompecabezas que había que descifrar. La presión fue creciendo. Aún así, ellos parecían enfrentarla con dignidad. Nodal, acostumbrado al escrutinio mediático, buscaba proteger la relación, y Cazzu, con su carácter independiente, se esforzaba en no dejarse arrastrar por los comentarios. Pero el peso estaba ahí, invisible, persistente, como una sombra que se alargaba más con cada día. Los momentos más intensos de la pareja ocurrieron en medio de esa mezcla de amor y presión. Hubo viajes compartidos, noches de complicidad lejos de los reflectores, declaraciones que emocionaban a sus seguidores. Incluso, para muchos, parecía que Nodal había encontrado finalmente la estabilidad que tanto necesitaba. Pero la perfección, cuando se muestra demasiado, siempre empieza a despertar sospechas, y entonces aparecieron las primeras grietas. Al principio eran casi imperceptibles. Pequeños detalles, una mirada esquiva en un evento, un gesto de incomodidad frente a los flashes, una ausencia en un concierto en el que muchos esperaban verlos juntos. Cosas mínimas, pero que en el mundo de las celebridades se convierten en material para titulares. Los rumores no tardaron en llegar. Algunos hablaban de tensiones por la agenda de ambos, otros aseguraban que había diferencias irreconciliables en cuanto al futuro. Y aunque ni Nodal ni Cazzu confirmaban nada, el silencio solo alimentaba la especulación. Era como observar un cristal que, a pesar de seguir intacto, empieza a mostrar finas líneas que se extienden lentamente. No se rompe aún, pero el espectador sabe que tarde o temprano lo hará. Sin embargo, en medio de esa tensión, también surgieron los momentos más conmovedores, porque cuando el amor se enfrenta a la adversidad, tiende a volverse aún más intenso, y Nodal y Cazzu, conscientes o no, parecían querer gritarle al mundo que lo suyo seguía vivo. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, compartían palabras de aliento en entrevistas, se dejaban ver en público con gestos de cariño que desarmaban las críticas, y cada vez que lo hacían, sus fans recuperaban la esperanza. Era como si, en lugar de quebrarse, la relación se reinventara. Pero bajo la superficie, la presión continuaba, porque ningún amor, por fuerte que sea, es inmune al escrutinio constante.
y mucho menos cuando se trata de figuras cuya vida privada se convierte en espectáculo. Las primeras discusiones aparecieron. No eran diferentes a las que cualquier pareja puede tener, pero en este caso cada desacuerdo estaba rodeado de un eco ensordecedor. Lo que para ellos era una conversación íntima, para el mundo se convertía en un rumor de ruptura. Y ese ruido poco a poco empezó a desgastar. En ese desgaste, las sombras crecieron. Los silencios se hicieron más frecuentes, las ausencias más notorias, y aunque públicamente intentaban mostrar unidad, quienes los observaban con atención podían notar que algo había cambiado. Los fanáticos lo percibían. No eran necesarias las palabras. Bastaba con ver sus gestos, con escuchar entre líneas en las entrevistas, con observar cómo la espontaneidad se iba apagando. La intensidad inicial había dado paso a un terreno más complejo, más frágil. La relación se había consolidado, sí, pero también estaba empezando a resquebrajarse. Y ahí es donde la intriga se vuelve más fuerte, porque lo que parecía una historia de amor perfecta, comenzaba a mostrar que, como todo en la vida, estaba hecha de luces y sombras, y que esas sombras, por más que se intentaran ocultar, terminarían haciéndose visibles. El público, mientras tanto, se debatía entre la ilusión y la sospecha. Algunos seguían creyendo en lo indestructible de su amor. Otros, en cambio, afirmaban que el final era cuestión de tiempo. Pero nadie podía apartar la mirada. Nadie quería perderse ni un solo detalle de lo que ocurría entre ellos. Y es que la historia de Nodal y Katsu ya no era solo de ellos. Se había convertido en una narrativa colectiva, en un misterio que el mundo entero intentaba descifrar. La consolidación de su amor había emocionado. Las grietas incipientes comenzaban a inquietar. Y lo que estaba por venir sería aún más intenso, porque todo silencio guarda secretos, y cuando se rompen, lo que se revela nunca deja a nadie indiferente. El amor, cuando se somete al escrutinio del mundo, se vuelve frágil. No importa cuán fuerte parezca, la mirada constante, los juicios sin pausa, las especulaciones que nunca terminan, son como gotas de agua cayendo sobre la misma piedra, día tras día, hasta desgastarla. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir con la relación de Christian Nodal y Katsu. Lo que en un principio había sido un refugio, un espacio íntimo en medio de la vorágine, empezó a mostrar grietas cada vez más visibles. Las discusiones, que antes quedaban puertas adentro, comenzaron a filtrarse en gestos captados por las cámaras, en rumores esparcidos por fuentes anónimas, en titulares que parecían multiplicarse como un eco imposible de detener. Las primeras señales fueron sutiles. Un concierto en el que Nodal apareció solo, sin la presencia de Katsu en el público. Una premiación en la que ella acudió con una sonrisa distante, sin ese brillo de complicidad que solían compartir. Fotografías donde la cercanía parecía reemplazada por una ligera incomodidad. Detalles pequeños, sí, pero suficientes para encender la maquinaria de la especulación. Las redes sociales se llenaron de teorías. Unos aseguraban que la distancia era producto de sus agendas. Dos artistas en plena cima de sus carreras rara vez tienen tiempo para estar juntos. Otros, en cambio, hablaban de tensiones irreconciliables, de diferencias profundas que iban más allá de lo cotidiano. Y mientras tanto, el silencio se volvía más pesado. Nodal, que siempre había sido un hombre expresivo, parecía replegarse. En lugar de dar declaraciones, optaba por callar. Su presencia en redes se volvió más cuidadosa, casi hermética. Ya no compartía con la misma espontaneidad. Y en ese silencio, el misterio crecía. Porque cuando alguien como él calla, no es simplemente un acto de discreción, es una decisión cargada de significado. Estaba protegiéndose, estaba protegiendo a Katsu, ¿o acaso el silencio era la confirmación de que algo se estaba rompiendo irremediablemente? El público no tardó en notar el cambio. Cada ausencia era amplificada, cada gesto se convertía en un símbolo, y lo que en la vida de cualquier pareja sería un simple desacuerdo, en el caso de Nodal y Katsu, se transformaba en noticia global.
La presión mediática alcanzó un punto álgido. Programas de televisión, revistas y portales digitales dedicaban horas y páginas enteras a descifrar lo que estaba ocurriendo. Analizaban cada palabra, cada movimiento, cada silencio. Los fanáticos, divididos, discutían con pasión. Unos defendían a capa y espada la fortaleza de su amor. Otros se resignaban a aceptar que la ruptura era inevitable. Mientras tanto, en la intimidad, las grietas seguían creciendo. Las diferencias de carácter, que al inicio habían sido atractivas, comenzaron a convertirse en choques inevitables. Nodal, con su sensibilidad intensa, buscaba certezas. Kazu, con su independencia feroz, necesitaba espacio. Y entre ambos, la presión externa se encargaba de amplificar cada tensión, de volver insoportable lo que quizás, en otra circunstancia, podría haberse resuelto con una conversación tranquila. El silencio de Nodal se volvió aún más enigmático. En entrevistas, cuando le preguntaban por su relación, respondía con evasivas. Sus ojos, antes tan expresivos, parecían esconder un torbellino de emociones que nunca terminaban de salir a la superficie. Cada frase a medias era analizada como un enigma. Cada silencio prolongado era interpretado como una confirmación tácita de que algo no iba bien. Y en ese silencio, la intriga se multiplicaba. Era como observar una obra de teatro en la que los protagonistas han decidido no pronunciar sus líneas, dejando que el público intente adivinar el desenlace. La tensión alcanzó su punto más alto cuando empezaron a circular rumores de una posible separación definitiva. Algunos medios afirmaban tener fuentes cercanas que confirmaban que la relación estaba rota. Otros hablaban de un distanciamiento temporal, de un intento de salvar lo que aún quedaba. Pero la verdad completa, seguía oculta detrás del silencio de Nodal. Ese silencio, más que cualquier palabra, comenzó a emocionar y a desesperar al mismo tiempo, porque en él se escondía todo: la duda, la tristeza, la esperanza, el miedo. Era un silencio que decía más que 1000 declaraciones. Los fanáticos lo sentían en la música. Cada canción que Nodal interpretaba parecía cargada de mensajes ocultos. Cada letra era diseccionada en busca de pistas. Le cantaba a Kazu, le cantaba a un recuerdo, ¿o acaso le cantaba al vacío que había dejado el final de una historia? La incertidumbre era insoportable, y sin embargo, también era adictiva, porque el misterio, cuando se alimenta de silencios y rumores, se convierte en un imán imposible de ignorar. Kazu, por su parte, mantenía su propio espacio. No alimentaba la especulación, pero tampoco la detenía. Su figura enigmática se volvía aún más intrigante en medio del caos, y eso, lejos de apaciguar la situación, la intensificaba. El romance que había comenzado como una chispa brillante, estaba ahora envuelto en sombras, y esas sombras parecían anunciar lo inevitable. El borde de la ruptura estaba cada vez más cerca. Se respiraba en el aire, se sentía en cada entrevista, se intuía en cada gesto. El público lo sabía, aunque no hubiera confirmaciones. Los medios lo gritaban, aunque no hubiera confirmaciones. Los medios lo gritaban, aunque no hubiera pruebas definitivas. Y los protagonistas, atrapados en medio de ese huracán, guardaban silencio. Un silencio que, paradójicamente, hablaba demasiado, porque todos entendían que cuando Nodal finalmente rompiera ese silencio, nada volvería a ser igual. Lo que dijera tendría el poder de emocionar, de conmover, de cerrar un capítulo, o de abrir heridas nuevas. Y así, poco a poco la historia que alguna vez había parecido un refugio de amor, se transformaba en una narración cargada de misterio, de rumores y de tensiones que amenazaban con arrasar con todo. El mundo entero esperaba, y en ese suspenso insoportable, la única certeza era que el silencio no podía durar para siempre. El borde de la ruptura estaba frente a ellos, y el desenlace, aunque aún oculto, ya se sentía inevitable. El tiempo, implacable y siempre testigo silencioso de los amores que se alzan y de los que se desmoronan, ya no podía ocultar lo que a voces comenzaba a murmurar el viento. Lo que en un inicio fueron grietas sutiles y apenas perceptibles,
terminó convirtiéndose en fracturas evidentes que se expandieron como telarañas sobre un cristal a punto de quebrarse. La relación de Cristian Nodal y Kazu, que alguna vez se mostró como una fortaleza inexpugnable, estaba en el centro de una tormenta que parecía no tener salida. La noticia inevitable y dolorosa finalmente estalló, la ruptura era un hecho. Y con esa confirmación, el mundo mediático ardió como pólvora encendida. Los titulares se multiplicaron a velocidad de vértigo, cada medio reclamando ser el primero en mostrar el lado más escandaloso, más llamativo, más desgarrador de lo que ocurría. Las redes sociales, ese escenario implacable donde todo se magnifica, estallaron en un océano de teorías, acusaciones y lamentos. Para algunos, la separación fue el resultado natural de dos personalidades intensas, destinadas a amarse con fuerza, pero también a chocar con violencia. Para otros, todo era un misterio demasiado conveniente, un guión escrito en la penumbra donde la verdad parecía escurrirse entre los dedos. Lo cierto es que el silencio de Nodal comenzó a adquirir una dimensión casi inquietante. Mientras Kazu dejaba escapar pequeños gestos, miradas y frases que insinuaban un dolor profundo, él optaba por callar, por replegarse en sí mismo como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Ese silencio, sin embargo, no era un vacío. Al contrario, estaba cargado de un peso inmenso, de significados ocultos que todos intentaban descifrar. Era un silencio que hablaba, que gritaba incluso, aunque nadie pudiera precisar qué decía con certeza. ¿Era tristeza? ¿Era arrepentimiento? ¿Era rabia contenida? ¿O quizá, simplemente, era la confesión muda de un hombre que no encontraba cómo poner en orden sus propios sentimientos? Mientras tanto, la prensa no perdía oportunidad de hurgar en la herida. Fotografías de ambos en distintos lugares, montajes, titulares sensacionalistas que parecían escritos para encender la polémica antes que para esclarecerla. Y el público, como siempre, se dividía en bandos irreconciliables, quienes apoyaban a Nodal, justificando cada gesto de reserva, y quienes se volcaban hacia Kazu, viéndola como la víctima de un amor que prometía eternidad, pero que terminó siendo efímero. Lo más fascinante de esta etapa no fue solo el eco mediático, sino la manera en que la incertidumbre se volvió protagonista. Cada ausencia de declaración, cada mirada perdida en un escenario, cada palabra a medias en una canción interpretada por Nodal, parecía esconder una confesión que todos querían escuchar. Los fans analizaban minuciosamente sus presentaciones, buscando en la entonación, en la fuerza o en la vulnerabilidad de su voz, la clave que revelara lo que pasaba en su interior. Y poco a poco, entre las sombras de ese silencio, comenzaron a aparecer señales. No eran discursos largos ni entrevistas exclusivas, sino pequeños gestos que parecían cuidadosamente seleccionados para no decir demasiado, pero tampoco callar por completo. Una frase ambigua en un concierto, un agradecimiento cargado de nostalgia, una mirada prolongada hacia el vacío mientras sonaban las notas de una canción melancólica. Era como si Nodal hubiese decidido hablar en un idioma solo comprensible para quienes supieran leer entre líneas. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una de sus presentaciones en vivo, cuando, antes de iniciar una canción dedicada al amor, se quedó en silencio durante varios segundos, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera librando una batalla interna. El público, expectante, guardó silencio también, y en ese breve instante, todos supieron que estaban siendo testigos de algo más grande que una simple pausa artística. No era el Nodal seguro y arrollador que solía llenar escenarios, sino un hombre vulnerable, cargado de emociones que no sabía cómo expresar. El eco de esa pausa se propagó como un rayo. Los videos circularon en redes, los fans lo interpretaron como un mensaje oculto, como una confesión de dolor hacia Kazu, como la prueba de que aún había sentimientos que lo ataban irremediablemente a ella. Y quizá tenían razón, porque a veces los silencios dicen más que cualquier palabra. Mientras tanto, Kazu, con su estilo reservado pero siempre genuino,
dejaba también entrever que la historia estaba lejos de haber sido sencilla. No eran solo dos artistas que habían compartido momentos, eran dos almas que habían intentado construir un mundo juntas y que al verlo desmoronarse, enfrentaban la crudeza de mostrarse vulnerables ante millones de ojos. El público, en ese punto, ya no solo quería explicaciones, quería una revelación, una confesión clara que pusiera fin a las dudas. Y aunque esa revelación aún no llegaba, cada gesto de Nodal parecía acercarlo más a ese momento inevitable. El silencio, que en un principio fue visto como frialdad o indiferencia, comenzaba a ser percibido como una forma de procesar el dolor, de proteger algo que aún no estaba listo para ser mostrado. Era como si el cantante se encontrara en una encrucijada, atrapado entre la necesidad de hablar y el miedo a hacerlo, entre el impulso de confesar lo que sentía y la prudencia de guardar en privado aquello que aún sangraba. Y ese pulso, esa tensión contenida, mantenía a todos en vilo, como espectadores de un drama que se escribía en tiempo real. La ruptura, lejos de apagarse en el ruido mediático, se convirtió en un espejo donde millones de personas proyectaban sus propias historias de amor y desamor. Cada seguidor veía en Nodal y en Casu un reflejo de sus propias batallas internas, de esas emociones que todos conocemos, pero que pocos se atreven a mostrar públicamente. Y esa conexión, esa identificación colectiva, fue lo que mantuvo viva la llama de la intriga, porque al final, lo que todos intuían era que el silencio no podía durar para siempre, que tarde o temprano, la voz de Nodal se alzaría para decir lo que hasta entonces había permanecido en la penumbra. Y cuando ese momento llegara, el eco de sus palabras tendría el poder de sanar, de herir o de reavivar las llamas de un amor que parecía extinguido. El borde de la revelación estaba cada vez más cerca, y todos lo sabían. El ambiente se cargaba con una expectativa casi insoportable, como si se tratara de la calma antes de una tormenta. El silencio ya no era solo ausencia, era el preludio de algo que prometía cambiarlo todo. El día finalmente llegó. Después de semanas, quizá meses de rumores, especulaciones y miradas que parecían más elocuentes que cualquier discurso, Cristian Nodal decidió romper el silencio. El momento se sentía inevitable, pero nadie estaba preparado para el peso que tendrían sus palabras. La expectativa había alcanzado un punto tan alto que cualquier declaración sería un huracán. Y como un huracán, sus frases no pasaron desapercibidas, arrasaron con todo lo que tocaban. No ocurrió en una rueda de prensa planeada, ni en un comunicado frío escrito por asesores de imagen. Nodal eligió un escenario más íntimo, casi inesperado, un encuentro frente a sus fans, en medio de una presentación que prometía ser una más en su larga lista de conciertos. El público no lo sabía, pero esa noche no solo escucharían música, serían testigos de una confesión que se sentiría como una herida abierta, como un diario leído en voz alta. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Los reflectores bañaban el escenario con luces cálidas, pero en el aire se respiraba tensión. Nodal, guitarra en mano, se tomó un instante antes de hablar. El público gritaba su nombre, pero él parecía ausente, como si estuviera debatiendo consigo mismo si realmente debía pronunciar lo que llevaba tanto tiempo guardado. Y entonces, tras una pausa que se sintió eterna, se inclinó hacia el micrófono y dijo: «Hay cosas que el corazón guarda porque no encuentra cómo decirlas, pero también hay momentos en que el silencio ya no alcanza». El auditorio quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a interrumpir lo que estaba a punto de revelar. Y Nodal, con la voz quebrada, continuó: «No voy a negar que lo que viví con Katsu fue real. Fue intenso, fue hermoso, fue también doloroso. No hay palabras para explicar cómo se transforma la vida cuando alguien llega a tocarte el alma. Pero también es cierto que a veces, aunque dos personas se quieran, el camino comienza a mostrar muros que ni el amor más fuerte logra derribar». Las cámaras de los celulares se alzaron de inmediato, capturando cada gesto, cada palabra.
La confesión se estaba volviendo inmortal, destinada a multiplicarse en miles de pantallas alrededor del mundo en cuestión de minutos. Lo que más sorprendió no fue la confirmación de que había dolor, sino la honestidad brutal con la que lo decía. Nodal no buscaba excusas ni culpables, no señalaba con el dedo, ni se escondía en frases ambiguas. Estaba desnudo emocionalmente, permitiendo que todos vieran lo que se había escondido tras esos meses de silencio. Sé que muchos esperaban que diera explicaciones antes, continuó, con un tono casi suplicante. Pero el silencio no era indiferencia. El silencio era porque yo mismo necesitaba entender qué había pasado. Necesitaba encontrar las palabras justas. Y ahora que las encontré, lo único que puedo decir es que lo que sentí por ella fue verdadero. Eso nunca va a cambiar. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos en el público lloraban abiertamente, conmovidos por la vulnerabilidad de un artista que dejaba caer todas las máscaras. Otros lo aplaudían con fuerza, como si ese gesto de honestidad fuera más valioso que cualquier canción. En los medios, la noticia explotó con fuerza descomunal. Nodal rompe el silencio, titulaban los portales de espectáculos. Lo que dijo sobre Katsu conmueve al mundo, replicaban en letras grandes, acompañadas de videos que ya acumulaban millones de reproducciones. Y en redes sociales, las frases más íntimas de su discurso comenzaron a volverse tendencia, repetidas como mantras de dolor y amor a la vez. Pero quizás lo más importante no fue lo que ocurrió fuera, sino lo que pasó dentro. Porque esas palabras no solo fueron una confesión al público, fueron también un mensaje directo a Katsu. Aunque no la nombró con reproches ni la señaló con críticas, cada frase llevaba implícita una declaración de respeto y gratitud. Si algo me queda claro, dijo en un momento, es que hay amores que no terminan cuando se dice adiós. Siguen viviendo en canciones, en recuerdos, en la piel. Y aunque no estemos juntos, no puedo dejar de agradecerle por lo que me dio, por lo que aprendimos, por lo que fuimos. Ese gesto, cargado de melancolía, fue interpretado como un homenaje a ella. No como un cierre abrupto, sino como un reconocimiento a la magnitud de lo vivido. Y eso fue lo que más conmovió: la ausencia de rencor, la elección de la ternura en un momento en que era fácil refugiarse en la rabia. Para los fans, fue como abrir una ventana a la intimidad de alguien que hasta entonces había permanecido hermético. Muchos comentaban que Nodal había demostrado una madurez inesperada, un crecimiento emocional que lo elevaba más allá de la simple figura de un cantante. Y para los críticos, la confesión fue vista como un acto de valentía, aunque algunos lo interpretaron también como una estrategia calculada para recuperar el control de la narrativa mediática. Pero en medio de todas esas interpretaciones, lo innegable era el impacto humano, porque en cada palabra de Nodal resonaba algo universal: el dolor de un amor que termina, la necesidad de decir lo que se guardó demasiado tiempo, la lucha interna entre callar y confesar. Lo más fascinante de esa noche fue cómo el público que había llegado para escuchar música terminó siendo testigo de un momento histórico en la vida personal de su ídolo. Muchos describieron la experiencia como si hubieran estado presentes en una catarsis colectiva, un instante donde las emociones de uno se convirtieron en las emociones de todos. Y lo cierto es que a partir de esa confesión, nada volvió a ser igual. El silencio, que había sido un muro impenetrable, se transformó en un río de palabras que todavía hoy sigue generando olas. Katsu, por su parte, no tardó en reaccionar, aunque lo hizo con la elegancia que siempre la caracterizó. Su respuesta, medida pero significativa, añadió un nuevo capítulo a esta historia de amor, ruptura y redescubrimiento. Los fans, al ver cómo ambos manejaban la situación, comenzaron a comprender que estaban presenciando no solo el fin de una relación, sino el inicio de algo distinto, una nueva etapa en sus vidas, marcada por el aprendizaje, por el respeto mutuo y por la certeza de que el amor, aun cuando termina, nunca deja de dejar huellas profundas. Esa noche quedó grabada en la memoria de todos, porque más allá de las canciones, más allá de los aplausos y de los focos, Nodal mostró su humanidad, su vulnerabilidad, y en esa vulnerabilidad
encontró la fuerza para conmover a millones. El eco de aquellas palabras de Cristian Nodal no se apagó en la noche de su confesión. Al contrario, se convirtió en un murmullo persistente que parecía acompañar a todos los que lo escucharon, como si hubiera tocado una cuerda invisible en el alma colectiva. Porque lo que dijo no era solo acerca de Katsu, ni siquiera únicamente acerca de sí mismo, era acerca de todos. Era acerca de lo que significa amar hasta desbordarse, perder hasta quebrarse, y finalmente, encontrar la fuerza para hablar después de un silencio que parecía eterno. El amor, ese misterio inabarcable, rara vez se vive en la superficie. Y lo que la historia de Nodal y Katsu nos recordaba es que el amor verdadero no siempre termina con un final feliz, pero nunca deja de ser verdadero. Porque incluso cuando se rompe, deja huellas imborrables, aprendizajes que se convierten en cicatrices luminosas, marcas que nos recuerdan que alguna vez tocamos la grandeza de sentir más allá de lo explicable. La ruptura fue dura, sí. El silencio fue largo, insoportable para muchos, pero al romperlo, Nodal mostró que a veces la vulnerabilidad es la forma más pura de valentía. Porque callar duele, pero hablar duele aún más. Y sin embargo, cuando el corazón decide abrirse, ese dolor se transforma en liberación. La reflexión que surge de este relato va más allá de los titulares o de la curiosidad mediática. ¿Qué significa realmente amar? ¿Es poseer al otro? ¿Es prometer eternidad? ¿O este es aceptar que incluso lo más hermoso puede tener un final y aún así agradecer por haberlo vivido? Nodal, con sus palabras, pareció sugerir lo último, que el amor no se mide en su duración, sino en su intensidad, en la huella que deja, en la manera en que nos transforma. Hablar después del silencio es un acto de humanidad que trasciende la fama. En esas frases temblorosas, Nodal no era un ídolo de multitudes, sino un hombre que había amado y perdido, y que como cualquiera de nosotros, buscaba redención en la sinceridad. Y en esa sinceridad, encontró un puente hacia quienes lo escuchaban. El público entendió entonces que esta no era solo la historia de un romance de celebridades. Era un espejo en el que millones podían reconocerse en las promesas rotas, en los recuerdos que duelen, en los silencios que guardamos por miedo a herir, y en la necesidad, tarde o temprano, de dejar salir lo que llevamos dentro. Porque el silencio, aunque cómodo al principio, se convierte en un peso insoportable. Y cuando finalmente se rompe, trae consigo no solo alivio, sino también un renacer. Es como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Es recordar que la voz existe, que la verdad tiene derecho a salir a la luz. Pero lo más enigmático de todo fue lo que quedó sin decir. Porque aunque Nodal abrió su corazón y habló de lo vivido con Katsu, hubo un dejo de misterio en sus palabras. Como si hubiera confesado mucho, pero no todo. Como si aún hubiera páginas no leídas en esa historia, secretos guardados en la penumbra que quizá algún día se revelen. Quedaba aún algo por descubrir. Existían detalles que explicarían por qué el amor, tan fuerte y tan real, había terminado, o había nuevas etapas en camino, giros inesperados que podrían sorprendernos a todos. Esa incertidumbre fue la semilla de un final abierto que mantiene viva la expectativa. Y es ahí donde la historia alcanza su clímax más intrigante, porque no cierra, sino que se expande. Nos recuerda que la vida no es un cuento con punto final, sino un relato en constante movimiento. Lo que hoy parece conclusión, mañana puede ser el inicio de un nuevo capítulo. Tal vez, en un futuro cercano, Nodal decida hablar aún más, compartir lo que cayó, o incluso sorprender con una reconciliación imposible. Tal vez Katsu revele su propia versión, dándole a esta narrativa un contrapunto que aún no conocemos. O tal vez ambos sigan caminos distintos, pero esos caminos se crucen de maneras inesperadas. Lo cierto es que la historia no ha terminado. El silencio se rompió, pero el eco aún resuena, y en ese eco hay más preguntas que respuestas. Preguntas que nos invitan a seguir atentos, a no apartar la mirada, porque lo que venga después puede ser igual de intenso, igual de revelador. Al final,
La historia de Nodal y Katsu no es solo una historia de amor. Es una lección sobre la fragilidad y la grandeza del ser humano, sobre cómo podemos ser capaces de tocar el cielo con un beso y caer al abismo con una despedida, sobre cómo incluso en la oscuridad más densa siempre existe la posibilidad de redención, de reconstrucción, de un nuevo comienzo. Y ahí radica la belleza de este relato, en que no está cerrado, en que aún palpita, en que aún late en la mente de quienes lo escuchamos, porque todos sabemos que la vida, con su capacidad infinita de sorprendernos, aún tiene mucho que decir en este caso. El público, tras esa confesión, se quedó con la sensación de haber presenciado algo único, pero también con el hambre de saber más. Y esa hambre es la que mantiene viva la historia, la que hace que todos sigamos esperando el próximo gesto, la próxima palabra, la próxima revelación. Por ahora, lo único que queda es reflexionar sobre lo que significa amar con intensidad, perder con dignidad y hablar con honestidad. Reflexionar sobre nuestras propias historias, sobre esos silencios que guardamos y que quizá algún día, como Nodal, tengamos el valor de romper. Y mientras tanto, el telón se baja lentamente, pero no se cierra del todo, porque sabemos que este no es el final, sino apenas un punto y aparte. El misterio sigue vivo, las emociones siguen latiendo, y el relato está lejos de concluir. Cristian Nodal habló. Sus palabras emocionaron a todos, pero lo que vendrá después aún es un secreto guardado en el tiempo. Las palabras de Cristian Nodal habían caído como un rayo en medio de una noche sin luna. Después de tanto tiempo en silencio, de tanto esperar lo inesperado, sus declaraciones se convirtieron en la pieza más enigmática del rompecabezas. Pero si el mundo creyó que con eso el capítulo estaba cerrado, se equivocaba, porque lo que realmente incendió la conversación fue lo que vino después, la reacción de Katsu. Y es aquí donde la historia vuelve a teñirse de misterio, porque a diferencia de Nodal, ella no necesitó dar largos discursos ni entrevistas explosivas para encender la intriga. A veces basta un gesto, una publicación sutil, una palabra calculada, para que la opinión pública se sacuda con más fuerza que un vendaval. Lo primero fue el silencio estratégico. En los días siguientes a las declaraciones de Nodal, el mundo entero miraba hacia Katsu, esperando una reacción inmediata. ¿Respondería con furia, con dolor, o este simplemente se retiraría de la escena pública para dejar que el tiempo se encargara de todo? Pero lo que hizo fue mucho más desconcertante, no dijo nada, y paradójicamente, ese silencio fue interpretado como un grito. Las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías. Algunos aseguraban que estaba devastada, que el golpe había sido demasiado fuerte y que el silencio era apenas una coraza para protegerse. Otros, en cambio, afirmaban que su mutismo era calculado, una estrategia brillante para darle mayor peso a la palabra que tarde o temprano soltaría, como una flecha envenenada, lanzada en el momento exacto. Y entonces ocurrió algo que cambió todo, una publicación inesperada. No fue un comunicado oficial, ni un mensaje largo en el que explicara cómo se sentía. Fue apenas una imagen, casi inocente, publicada en sus redes. Una fotografía aparentemente simple, ella de espaldas, mirando hacia un horizonte enrojecido por el atardecer. Ninguna palabra, solo un corazón negro acompañando la publicación. Ese pequeño detalle se volvió el combustible perfecto para la especulación. ¿Qué significaba ese corazón oscuro? ¿Dolor? ¿Rabia? ¿Resignación? ¿O este acaso era un símbolo de fortaleza, de alguien que se niega a derrumbarse? Los seguidores comenzaron a leer entre líneas, a analizar cada gesto, cada sombra en su mirada, cada detalle mínimo de sus apariciones públicas. Como si Katsu hubiera dejado de ser solo una artista para transformarse en un enigma que todos querían descifrar. Y lo más fascinante fue que ella parecía disfrutar del misterio. No aclaraba nada, no desmentía rumores, no confirmaba sospechas. Jugaba con la ambigüedad como una artista del suspenso, manteniendo al público al borde de la silla, esperando la próxima señal. Pero el verdadero giro ocurrió una semana después.
En una presentación en vivo, frente a miles de fans, Katsu interrumpió su repertorio y dijo unas palabras que, aunque cortas, desataron un terremoto mediático. El amor es lo único que nos salva, pero también, a veces, es lo que más nos destruye. No mencionó a Nodal directamente, no lo señaló con nombre propio, pero todos sabían a quién iban dirigidas esas frases. Fue como una confesión disfrazada de poesía, y lo más perturbador de todo, fue la manera en que lo dijo, con una voz serena, sin lágrimas, sin rencor, como si hablara desde una herida que ya había aprendido a aceptar, pero que aún dolía en silencio. Las cámaras captaron su rostro en ese instante, y los espectadores más atentos notaron algo extraño. Una media sonrisa, que parecía esconder algo más. ¿Era resignación? ¿Era un gesto de ironía hacia todo lo vivido? ¿O este desdén, en lo más profundo, era un indicio de que todavía quedaba un hilo invisible conectándola con Nodal? La intriga creció como fuego en un campo seco. Mientras tanto, la prensa se lanzó con voracidad sobre cada detalle. Los titulares eran un campo de batalla. Katsu responde con arte al silencio de Nodal. El corazón negro, la pista oculta que revela el estado real de la cantante. Reconciliación o ruptura definitiva. Las señales contradictorias de Katsu. Y cada vez que parecía que las aguas se iban a calmar, ella volvía a sorprender. En una entrevista breve, al ser consultada directamente sobre Nodal, Katsu soltó una frase que dejó a todos helados. No hay nada más fuerte que las verdades que nunca se dicen. Esa declaración, tan ambigua y al mismo tiempo tan potente, abrió un nuevo capítulo de especulaciones. Estaba insinuando que aún quedaban secretos no revelados, que lo que el público conocía era apenas la superficie de una historia mucho más compleja y oscura. Las redes estallaron en debates interminables, y así, lo que parecía ser una simple reacción personal se convirtió en una saga mediática que nadie quería perderse. Pero hay algo que no se puede pasar por alto. Más allá de la estrategia, de la intriga y del eco mediático, lo que se reflejaba en los ojos de Katsu era una emoción real, profunda, imposible de ocultar. Sus fans más fieles lo notaban. Había una melancolía que se escapaba entre sus gestos, una especie de sombra en su mirada que revelaba cuánto había significado esa relación para ella, porque en el fondo, la historia entre Nodal y Katsu no era solo un gran Katsu, no era solo un romance más del espectáculo, era una unión que había desafiado prejuicios, expectativas y fronteras culturales, una historia que había nacido en un escenario iluminado, pero que había crecido en medio de luces y sombras, y perder eso no era algo que pudiera olvidarse de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que hacía más enigmática su reacción era que nunca se mostró derrotada, aun en los momentos más difíciles, aun con los rumores más duros circulando. Katsu proyectaba una fuerza casi indescifrable, como si estuviera enviando un mensaje silencioso. Esto no me destruye, esto me transforma. Y aquí surge la gran pregunta que sigue abierta. Su silencio, sus frases ambiguas, sus gestos calculados, si eran realmente señales de dolor, o eran parte de una nueva etapa en la que ella se estaba reinventando como artista y como mujer. Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que cada palabra, cada mirada, cada silencio de Katsu se ha convertido en un capítulo más de esta historia que sigue atrapando al mundo. Porque si Nodal rompió el silencio con palabras que emocionaron a todos, Katsu respondió con un lenguaje diferente, el del misterio, la ambigüedad y el poder de lo no dicho. Y de alguna manera, ese contraste entre ambos hizo que la trama se volviera aún más intensa, más intrigante, más viva. Y entonces, en este punto, el público se encuentra dividido. Algunos desean ver un reencuentro, otros esperan una ruptura definitiva. Pero lo cierto es que mientras tanto, Katsu se ha encargado de mantener la llama encendida con cada uno de sus gestos, una llama que no ilumina del todo, pero tampoco se apaga. Y así, la historia continúa, con más preguntas que respuestas, con más sombras que certezas, y con la certeza de que lo mejor, o lo peor, aún está por venir. Estaba protegiendo a Katsu,
¿O acaso el silencio era la confirmación de que algo se estaba rompiendo irremediablemente? El público no tardó en notar el cambio. Cada ausencia era amplificada, cada gesto se convertía en un símbolo, y lo que en la vida de cualquier pareja sería un simple desacuerdo, en el caso de Nodal y Cazzu, se transformaba en noticia global. La presión mediática alcanzó un punto álgido. Programas de televisión, revistas y portales digitales dedicaban horas y páginas enteras a descifrar lo que estaba ocurriendo. Analizaban cada palabra, cada movimiento, cada silencio. Los fanáticos, divididos, discutían con pasión. Unos defendían a capa y espada la fortaleza de su amor. Otros se resignaban a aceptar que la ruptura era inevitable. Mientras tanto, en la intimidad, las grietas seguían creciendo. Las diferencias de carácter, que al inicio habían sido atractivas, comenzaron a convertirse en choques inevitables. Nodal, con su sensibilidad intensa, buscaba certezas. Cazzu, con su independencia feroz, necesitaba espacio. Y entre ambos, la presión externa se encargaba de amplificar cada tensión, de volver insoportable lo que quizás, en otra circunstancia, podría haberse resuelto con una conversación tranquila. El silencio de Nodal se volvió aún más enigmático. En entrevistas, cuando le preguntaban por su relación, respondía con evasivas. Sus ojos, antes tan expresivos, parecían esconder un torbellino de emociones que nunca terminaban de salir a la superficie. Cada frase a medias era analizada como un enigma. Cada silencio prolongado era interpretado como una confirmación tácita de que algo no iba bien. Y en ese silencio, la intriga se multiplicaba. Era como observar una obra de teatro en la que los protagonistas han decidido no pronunciar sus líneas, dejando que el público intente adivinar el desenlace. La tensión alcanzó su punto más alto